El siguiente programa fue financiado por el Fondart Convocatoria 2021. Llegó el momento de encender los flash, ajustar los obturadores, hacer foco en lo más destacado de la fotografía nacional e internacional. Aquí comienza Pie de Foto, un programa con lo más destacado de la fotografía nacional y mundial. Conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva. Pie de Foto por Viña FM y todas sus plataformas digitales. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa denominado Pie de Foto, que, como ya lo dice la presentación, es un programa financiado por el Fondart Convocatoria 2021, en donde damos cabida, ¿cierto?, al trabajo de fotógrafos y fotógrafas de nuestro país. Eventualmente también nos vamos a abrir ahí a Latinoamérica con estas facilidades que nos da la distancia a través de este dispositivo digital, ¿no? Pero como todos los martes, me acompaña aquí, al lado mío, lo va a aparecer inmediatamente, don Jorge Villa Moreno. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Estás por ahí? Ahí estás. Buenas tardes, noches, Cristian. Bueno, sí, como muerto de frío un poco en un día bien invernal. Por fin se dejó caer el invierno. Los invernistas están felices. Claro. Me acuerdo con esa frase de Matt Groening, el creador de Los Simpsons, que decía, cuando estuvo en Chile, decía: Chile es el único país en que hace más frío dentro de las casas que afuera. Claro, estamos hablando de alguien que en Norteamérica, digamos, sí, aire acondicionado en todos lados, etcétera. Pero bueno, ahí estamos, ahí con el flotador para sobrevivir a estos embates. Oye, y con un nuevo set, Jorge Villa, te veo atrás con... Hay preocupación, digamos, por el set. Yo sigo con un fondo absolutamente neutral, digamos, pero usted, mire, ahí lo está mostrando el director. Qué bonito lo que hizo atrás Jorge Villa, mira. Claro, hay pinturas, cosas familiares, y ahí está por ahí... Hay un poquitito mejor. El personaje que ya está un poco en retirada, el Matapaco, ya no se le ve. No, bueno, pero fue emblemático de un periodo de tiempo bien importante que nos tiene ahora a puertas de una nueva constitución, con todos los bemoles que eso puede tener, pero igual es importante, ¿no? Oye, Jorge Villa, claro, el día de hoy tenemos nuevamente un gran invitado para conversar con nosotros. Le dejo a usted la presentación como todos los martes, porque usted lo hace de maravilla, así que póngale nomás a la presentación de nuestro invitado. Bueno, tenemos con nosotros, la verdad, un fotógrafo, digamos, estas figuras señeras, o en este ambiente, digamos, estas nuevas definiciones que han salido de fotografía, digamos, se habla del fotógrafo artista, pero propiamente tal, él todavía es un fotógrafo a la usanza antigua. Hablamos de Mauricio Torogoya. Él normalmente suele ser destacado como de esta nueva generación de artistas emergentes. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque esa generación de artistas emergentes ya está cumpliendo como 10 o más años de emergencia. Así que, Mauricio, ahí bienvenido, presentándolo ya con la polémica de entrada. Así que, bueno, ¿cómo estás? Hola, bien. Saludos, Mauricio. Buenas. ¿Cómo están? Hola, Cristian. Hola, Jorge. Hola, el tocayo director también. Tocayo director, claro, ahí está. Gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder conversar, que una de las cosas que más me apasiona en la vida es conversar. Maravilloso. Jorge, bueno, Villa, además se juntan otros temas. Sí, pues, o sea, tenemos un contexto más o menos grande con Mauricio, porque vamos desde el tema netamente fotográfico, su propuesta artística, su relación, digamos, con la institucionalidad, pero también al final, digamos, vamos a volver a este común denominador de este mes, que es Sergio Larraín, porque Mauricio también ahí está a punto de lanzar, o más bien entregar al público con el cual hizo esta especie de crowdfunding con su libro sobre Sergio Larraín, su experiencia personal con don Sergio. Así que vamos a tratar de abarcar todo eso en el marco, digamos, del lapso que tenemos asignado a esta entrevista, que va a ser
vemos un poco maratónica. Ahí estamos ya viendo parte de su trabajo, digamos. Ahí al más que su principio en trabajo, Instagram como salía el libro. currículum. Claro. Ahí, mira, ahí está. Últimos Que 50 todavía- ejemplares en preventa. ¿Todavía es así, Mauricio? ¿Quedan esos No, últimos ya- ejemplares? Ya Se fueron. acabó. Wow. Sí. Se fue ya Todo un esa. No, ahora estamos esperando que salga de la imprenta. Me llegaron la semana pasada la maqueta ya finales para la última revisión. Muy bien. Ya la materialidad, que era lo que había que ver, cómo funcionaban las hojas, cómo funcionaba la impresión de las imágenes y ese tipo de detalles que se va, cómo se abre el libro, son detalles que son detalles editoriales de la parte de la materialidad del cuerpo de la edición, y eso fue lo último que estábamos viendo para que ya se dio el visto bueno, ya se comenzó a imprimir ya la última parte. Perfecto. Bueno, vamos a estar a la espera entonces cuando esté ahí ya disponible, ¿no? Vamos a ser uno de los primeros, a lo mejor que lo vamos a adquirir, Jorge Villa, ¿no? Ya estoy en la primera remesa, estoy inscrito, así que no habría problema por ese lado. Maravilloso. Espero que llegue nomás. No, sí va a llegar, va a llegar. Oye, Mauricio, este programa está dirigido a quienes son fotógrafos, profesionales, también aficionados, o gente que de alguna u otra forma también se siente con la inquietud de conocer un poco más sobre el arte fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, digamos, para partir, obviamente siempre de alguna forma contextualizando, es importante saber también de nuestros invitados, más allá de la carrera importante que han podido tener, también es pensar en los inicios y en los comienzos. No sé cómo podrías describirnos esos inicios en la fotografía, qué es lo que te acerca finalmente a poder trabajar desde la fotografía todas las temáticas que estás abordando en tu obra. Bueno, yo tuve la suerte de explorar en la fotografía y iniciarme en la fotografía porque mi madre me enseñó. Cuando yo tenía 10 años aproximadamente, mi madre hacía un curso de fotografía y instaló un cuarto oscuro en la casa. Entonces yo aprendí con ella fotografía. Lo primero que hice fue una cámara estenopeica, y con esa cámara estenopeica hice mis primeras fotografías, primero para entender la construcción de la cámara y posteriormente cómo la luz afectaba el material fotosensible, después el revelado. Y creo que cuando vi, como le pasa a muchas personas de mi generación o anteriores, cuando vi aparecer la imagen en la cubeta o en la charola, como dicen los mexicanos, del revelador, es un acto una iniciación bastante mágica y lúdica. Entonces eso me atrapó realmente mi sentido de lo que estaba viviendo en ese minuto, y empecé a explorar después de forma independiente digamos, a la guía de mi madre, porque me dejaba un poquito de material y yo exploraba mis posibilidades. Incluso en esa época ella me permitía armar el cuarto oscuro de mi habitación en las tardes, noches de invierno. Entonces yo trabajaba hasta las 1, 2 de la mañana, era niño, 11 años, 12 años ya, porque me duró mucho tiempo esto. Y exploraba en las noches, salía a tomar fotos con mi cámara estenopeica de noche, porque lo único que quería lograr era lo que mi mamá me decía que era imposible, que era hacer una fotografía estenopeica de noche, ¿no? Wow. Y esa fue como la primera obsesión técnica que tuve con la imagen, y que de una u otra manera me fue marcando en mi forma de hacer imágenes también en el futuro. Claro. Interesante digamos, la referencia ahí. ¿Tu madre fotógrafa, digamos, dedicada a ello, digamos, no profesional? No, ella, por interés de aprendizaje, digamos, dentro de las cosas que hizo fue darse el lujo, que no se podía dar mucha gente, se dio el lujo de hacer un curso de fotografía en lo que era en ese tiempo la escuela de Ref Schneider, ¿no? Ref Schneider Photo. Y ella ahí se había comprado una cámara Nikon y no sabía utilizarla. Entonces todas las fotos le quedan malas, las fotos que nos tomaba nosotros y todo, porque no sabía esto de la apertura, la velocidad y todo esto. Y se metió al curso a aprender a usar la cámara, y en el curso empezó a explorar cosas que eran completamente distintas. Yo era un niño,
Nosotros somos del norte, somos de Vallenar. En Vallenar se produce al interior del Valle del Huasco. No me quiero extender mucho con esto, pero tiene una relación con otras cosas. Dale nomás. Se produce un pisco muy bueno que se llama Bou Barrueta y el otro Horcón Quemado. Sí. Bou Barrueta era el socio de mi bisabuela, que fueron los primeros en instalar una pisquera de aguardiente, en realidad era en ese tiempo en el Valle del Huasco, y los otros eran muy amigos de la familia, y siempre nos mandaban pisco de regalo, y los compañeros y profesores de mi madre, después de las clases los días sábados, se iban a mi casa a almorzar y terminaban tomándose unos cortitos de pisco. Bueno, y ahí conocí a los que hoy día son antiguos próceres de la fotografía. Cuando yo era niño, muchos de ellos yo he conversado, ni se acuerdan quién era yo. Pero Marinelo, por ejemplo, era profesor de mi madre y iba esos fines de semana a mi casa, lo recuerdo perfectamente, y un par de fotógrafos más que de la vieja guardia. Y yo era un niño, tenía 10 años, y los escuchaba con sus historias de fotografía ahí en la tarde, ¿no? Wow. Y tú ya con la inquietud de la fotografía, además, pues ya no era... Sí, a mí toda la vida me ha inquietado el arte, en realidad. La fotografía terminó siendo una salida dentro de mis posibilidades, y una salida que, como la aprendí de tan niño, me quedó muy marcada esa opción. Entonces se transformó además con la dictadura en una posibilidad de resistir, ¿no? Sin duda que sí, sin duda. Jorge, no sé si quiere... Sí. Claro, o sea, está claro una pregunta que te voy a decir: ¿por qué desarrollar esta beta tan complicada de meterse en técnicas antiguas? Que está un poco respondida con lo que tú dices, pero digamos, ¿qué es lo que te permite decir con una fotografía, una técnica antigua que quizás con lo digital no estás diciendo? Digamos, orientado más como a la parte conceptual, digamos, de tu trabajo. Mira, la decisión de las técnicas antiguas, como se le llama, pero al final son técnicas fotográficas del siglo XIX, o sea, ya una foto de 2 megapíxeles ya es antigua, digamos. Entonces, en el estricto concepto, lo que sucedió es que yo andaba en una búsqueda cuando vino al advenimiento de la fotografía digital. Yo estaba en mis últimos años de reportero gráfico y entendía que, y lo sigo viendo así, que la fotografía digital no profesional era la guinda de la torta del modelo neoliberal, iba a transformar la forma de comunicarnos y lo que comunicábamos y cómo lo comunicábamos. Y este lenguaje se iba a imponer y iba a ser de una u otra manera un lenguaje controlado por el medio y por el modelo. Y me parecía tremendo porque además yo no adhiero a ese modelo, más bien estoy en contra de él. Tengo una posición marxista con respecto a la mirada filosófica del mundo. Y necesitaba yo resolver esta problemática y decidí ponerme a investigar en una técnica fotográfica que no dependiera de las oscilaciones del mercado, de los intereses del modelo. Y fue así como llegué originalmente al ambrotipo. Fue la única técnica de las que exploré en ese minuto que resolvía tanto esta problemática filosófica política como también mis intenciones estéticas. Desde ahí llego, y además que, como ya bien lo dijiste, Jorge, hay ahí un hecho de lo manual que había aprendido con las cámaras estenopeicas con mi madre, y eso lo tenía muy linkeado, muy vinculado con mi quehacer constante. Yo llegué al diario haciendo fotos en película blanco y negro, donde teníamos todos los días que revelar los rollos y copiar todos los días las fotos que iban a salir publicadas. Claro. Sin duda. Oye, ¿cuándo se pronuncia esta renuncia, digamos, al fotoreporteo? ¿En qué momento dijiste, ya, voy a hacer arte y chao? Fue una influencia, fue una de las decisiones que directamente influyó Sergio Larraín en mi vida. No quería llegar tan rápido a ese tema, pero la decisión la decisión fue estimulada por Sergio, y porque de una u otra manera él me dice que por qué no me proponía una forma de hacer algo en mi vida en la que fuera más feliz y que no trabajara para los intereses de los medios de prensa. Claro. Después nos podemos extender en eso. Entonces, él de una u otra manera vino a exponer, a visibilizar
una incomodidad que yo ya tenía con mi quehacer como reportero gráfico y que era una constante dualidad porque yo hacía una exhibición todos los años o cada 2 años porque me interesaba mucho mantener esa mirada del mundo que era una cuestión más autoral, comillas, ¿no? Sí. Oye, Mauricio, para también las personas que no están muy relacionadas, digamos, con la fotografía que denominamos más antigua, digamos, como el ambrotipo, en particular, ¿cómo lo podrías describir ahí para la gente que no lo conoce? Bueno, el ambrotipo es la segunda técnica fotográfica que se patentó. Hay muchas técnicas fotográficas anteriores. Las primeras que se patentó fue el daguerrotipo, con esa jugada maestra que le hizo Daguerre al inventor real del proceso. Pero el ambrotipo es una técnica que el gobierno de Inglaterra ayuda a financiar porque el daguerrotipo estaba, digamos, controlando todo el mercado de la imagen en ese minuto, de la imagen fotográfica, y era francés, y la clásica pugna entre los franceses y los ingleses decidieron ponerle billetito a un invento, y nace el ambrotipo, que su significado, su traducción es de tipo inmortal, que venían soberbiamente los ingleses a decir que después del ambrotipo no iba a haber otra técnica, ¿no? Que iba a superar al daguerrotipo y no iba a haber otra técnica. Principalmente el ambrotipo es una emulsión de colodión húmedo, una especie de gelatina que se hace con algodón, pólvora, y esta gelatina se baña con plata, se pone sobre un vidrio primero, después se baña en plata, se hace la fotografía y se tiene que revelar de inmediato antes que la placa se seque, ¿ya? Perfecto. Esta técnica tiene esa particularidad y esa deficiencia. Uno, que la emulsión está alojada sobre un vidrio, así que es tremendamente frágil. Dos, que siempre que tomas una foto tienes que andar con un cuarto oscuro cerca, entonces si tienes que hacer fotos de exteriores tienes que andar con un cuarto oscuro a cuestas, digamos, trasladándolo e instalándolo antes de hacer las imágenes. Ahora, ¿qué permitió? Que el ambrotipo permitió a los fotógrafos salir del estudio fotográfico. El daguerrotipo, curiosamente, no sé por qué, o sea, sé por qué, pero curiosamente, como los fotógrafos o los daguerrotipistas o las daguerrotipistas que aprendían el procedimiento se basaban literalmente en el manual que había hecho Daguerre, entonces Daguerre nunca expuso en su manual que se podían hacer fotos en exteriores. Entonces la gente exploró muy poco con daguerrotipo en el exterior y solo lo usaba en estudios fotográficos. Pero el ambrotipo sí se exploró desde un comienzo en exteriores. Claro. Venía como el kit también de hacerlo. Sí, venía la carpa, cuarto oscuro, que venía en una mochila, o venía el cajón de revelado, que venía con un trípode y tú revelabas ahí tu placa. Una maravilla. Ahora, los tiempos de exposición, ahí es donde lo que ganó el ambrotipo. Los tiempos de exposición del ambrotipo son 8 veces más rápido que el daguerrotipo, que visto desde el punto de vista de hoy de la fotografía no es ninguna ganancia de tiempo, digamos. Te estoy hablando que en un día soleado un ambrotipo te demora medio segundo un daguerrotipo te demora 2 segundos y un ambrotipo te demora 0,45 segundos. O sea, tampoco la diferencia es, digamos, abismante, ¿no? Pero para los ingleses bastó eso para decir que era mucho mejor, digamos, ¿no? No, y para el momento también, porque realmente los tiempos de exposición eran el problema de la fotografía y es lo que se ha ido trabajando hasta el día de hoy, pero no se ha mejorado la calidad. La calidad de la imagen del daguerrotipo no ha sido superada por ninguna otra técnica. Mira. Bueno. Jorge. Mauricio, a mí más allá de lo técnico que has trabajado con daguerrotipo, ambrotipo, me surge como, mira, una anécdota, voy a partir. Yo siempre cuando vi tus fotos yo no sabía que eras fotógrafo chileno. Y tus imágenes, a mí pensé en primer momento que eras mexicano o que venías de México, porque tu iconografía tiene mucho que ver con los muertos, etcétera, hasta que en un momento, de hecho nunca como que investigué de quién se trataba Mauricio Torogoya, nada, hasta que de momento me pillé con, no sé, unas iconografías ya citando a la historia política de Chile de los últimos 40 años, aparece Pinochet, Allende, ¿qué tiene, o sea, más allá ahora? Todo lo relevo de otra forma, pero
tus fotografías, ¿qué tienen también bueno, de Chile están en estos iconos, pero qué tiene digamos, de Vallenar, de Coquimbo, de todos los lugares de los cuales te son familiares? ¿Cuál es esa iconografía? ¿Es de allá propiamente tal? ¿En qué te inspiraste para partir con estas imágenes? Lo que sucede es que la cuestión biográfica marca toda, como yo creo que a todos. Incluso he armado una tesis con respecto a esta cosa de cómo lo biográfico puede romper con esta idea de que la estética que desde lo estético no podría haber la influencia del autor, sino solamente hay que mirar la obra, ¿no? Como tal, como elemento, como cuerpo, Entonces yo estoy en esta parada que la obra en sí es biográfica siempre, y que lo biográfico influye en todas las decisiones al momento de hacer una imagen de cualquier tipo, o crear una obra de cualquier tipo. En alguna parte de esta imagen, de este cuerpo, de esta forma, hay elementos que están reseñando tu biografía. Entonces, en todas mis obras, en todos mis guiones que desarrollo para hacer ya sea proyectos audiovisuales o proyectos fotográficos, siempre están y hay escondidos o puestos en primer plano, o puestos y que no parecen ser de ahí, elementos que van narrando mi propia biografía. Hay una fuerte carga biográfica, y que tiene que ver porque yo pertenezco a dos familias completamente distintas. Una familia que era de Vallenar, completamente más allegada a lo que es el mundo criollo, y una familia completamente inmigrantes españoles, con una mirada blancos, con una mirada completamente distinta a la tierra donde llegaron. Entonces había este choque de dos culturas, ¿ya? Mi padre le bailaba a la Virgen de la Candelaria, y en la casa de mi madre me decían que los indios le bailaban a la Virgen porque no sabían hablar ni comunicarse con ella de otra manera. Entonces estos dos mundos, me decía mi abuela, imagínate, estos dos mundos para mí, yo los vivía todo el tiempo, estaban concatenados, estaban cruzados, y ese cruce es el que a mí me interesa y que desarrollo, y si ustedes se ponen a ver en mis imágenes siempre van a estar presentes. Por eso siempre está la Virgen, por eso siempre están los bailes chinos, por eso siempre está la procesión, por eso siempre está la crisis política y social, por eso están los blancos y los morenos siempre en conflicto, siempre está lo latinoamericano y la llegada de la Virgen Blanca que se hace morena y toda esta historia, ¿no? Claro. Oye, Mauricio, voy a citar una frase que busqué por ahí en una de las tantas entrevistas que pude dar ahí, que te hicieron, y hay una, y abro comillas, dice: si me preguntaran a mí, me gustaría que la imagen no estuviera, que ustedes la imaginaran también. Esto habla un poco sobre la importancia también de los procesos, me imagino, ¿no? Del proceso, digamos, de construcción de obra. No sé si puedes profundizar un poco más sobre esa frase en términos de la visión que tienes hay un tema con el contexto de la imagen que es tremendo, ¿no es cierto? Tiene dos miradas esa misma cita, digamos. Una es que a mí me encantaría que la imagen de los detenidos desaparecidos desapareciera. Porque siento que al desaparecer ellos van a estar en paz, ¿okay? Al desaparecer esa imagen del recuerdo de algo que fue tremendo, recordamos que fue tremendo y no queremos que se repita, pero para que ellos estén en paz, esa imagen debe desaparecer. Bueno, que de nuevo voy a llegar a la raíz, pero me lo voy a saltar esta vez, paréntesis. Ahí hay una frase de la raíz, la podemos hablar después. Pero para poder estar en ese espacio del vacío, que es el vacío total, de donde en el vacío no hay imagen, entonces no se experimenta la imagen, ¿okay? Después de la muerte está el vacío, por tanto ese vacío, la única forma de experimentarlo es sin imagen, ¿ya? Eso es una cosa. Bien, la otra cosa es que mi exploración tiene como pretérito, ¿no es cierto?, la construcción y la elaboración de un guión, de un imaginario, de una investigación, de resolver. Y ese proceso para mí es tan rico que no debería tener imagen.
porque el proceso es el importante. Al traducirlo a la imagen, lo que estoy tratando de hacer, la imagen es mezquina, se queda corta para todo lo que es el proceso. Y como se queda corta, me fui apoderando, pidiendo prestado, robando el lenguaje del barroco latinoamericano, que era el que más se acercaba a poder traducir todo esto, que es el proceso que yo llevo para llegar a una imagen. Al final la imagen, la única forma de hacerla era barroca para poder resolver todas estas cosas que voy arrastrando en el proceso, y por eso me gustaría que no hubiera imagen, sino que cada uno hiciera su propia imagen. Perfecto. Barroco porque, digamos, una imagen que igual podríamos leer como sobrecargada, ¿no? Sí, en lo que términos pasa es que el barroco latinoamericano sigue vivo, me interesa porque para mí es un lenguaje político, es un lenguaje popular y político, que sigue sobreviviendo en Latinoamérica pese a todos los controles, es un lenguaje que se renueva, es popular y se renueva con los nuevos códigos, con las nuevas comillas, basura, como decía Sergio, de la producción del modelo neoliberal, ¿no? Todo esto que es desechable, el barroco lo toma, lo hace propio, lo transforma en un lenguaje propio y todo el tiempo se va cambiando, se va renovando. Por eso es inaprendible el barroco latinoamericano, no se puede contener más que con barroco latinoamericano, porque pareciera que no tiene límites, ¿no? Y esto de no tener límites me atraía porque yo podía en ese no tener límites volcar estos requerimientos. Ahora debo hacer una cita aquí, no sé una cita, pero sí una parte de mi memoria y de mi historia que me empuja a este barroquismo, es Gladys Marín, ¿ya? Gladys Marín, ella visitaba todos los años a la Virgen de Andacollo con una gran amiga mía, Hilda López, editora de Quimantú, eran bien amigas de ella, pero Hilda era mucho más amiga mía, iban todos los años a Andacollo y se quedaban en el terminal de buses de Coquimbo esperando, se iban en la noche, llegaban como a las 6 de la mañana y llegaban se quedaban esperando hasta las 9 de la mañana que los primeros buses subieran a Andacollo. Entonces un día me las encontré en el terminal y dije, ¿por qué esperaban ahí si yo vivía cerca? Que se fueran a mi casa a tomar un té y esperaran el bus. Y así lo repitieron por 3 años hasta que Gladys cayó enferma y se tuvo que... Bueno, cuento corto, le pregunto a la Gladys, compañera, ¿cómo una comunista como usted además es religiosa, es mariana? Entonces me dice, compañero, yo soy marxista y mariana. Wow, mira. Yo quedo con esa frase, que hasta el día la uso como propia, digamos, y le digo, ¿por qué, compañera? Mire, la Virgen es morena, y si una mujer morena o una imagen de una mujer morena es capaz de mover a todo ese pueblo para sacar esa imagen de dentro del poder oligarca de la iglesia, y todo ese pueblo moreno bailándole a una mujer morena logra que la iglesia ceda esa imagen, ese pueblo está organizado, ese pueblo es político y se mueve por algo que es superior, algo político, superior a la fe. Por eso yo creo en esa Virgen, porque esa Virgen es un movimiento social y popular, compañero. ¡Wow! Yo quedo así. Me mató Gladys, desde hoy día la acompaño a la fiesta de Andacollo. Mi primer proyecto de Ambrotipo fue sobre Andacollo y posteriormente sobre la Virgen, y todo es porque se empezaron a cruzar todo esto. En la historia mía cuando era pequeño, estos dos mundos que se oponían, ¿no? Mi padre que le bailaba a la Virgen de la Candelaria, la abuela de mi madre que decía que no se sabía comunicar de otra forma, y empiezan a cruzarse toda esta historia y empiezan a hacer esta amalgama de mis imágenes. De eso se trata. Después, cuando Gladys se enferma, fue Pedro Lemebel a reemplazarla, llegó a mi casa muchas veces Pedro para subir por ella a Andacollo, y de ahí nace la idea junto a Pedro de hacer estas vírgenes trans, y nace la idea de hacer Imagen Divina, que es uno de mis proyectos con vírgenes trans. Fue una idea que trabajamos con Pedro, él iba a protagonizar una de las vírgenes, se enfermó, precisamente este proyecto que estamos viendo, se enfermó él, lo tuvieron que operar de ese cáncer que tenía en la garganta, en la laringe, y ya justo el año que yo inicié este proyecto él estaba delicado, estaba recuperándose y no lo pudimos hacer, pero fue el primero que llamé para
iniciar el proyecto porque habíamos Mm. quedado de acuerdo y terminé haciéndolo con otras personas de La Serena que éramos amigos en común. Perfecto. Ahí están Oye, mostrándose las imágenes. Mauricio, sí, ahí están corriendo el slideshow con las imágenes. Igual este barroquismo como que dispara para todos lados, porque la Virgen Morena, lo que yo recuerdo, viene del virreinato del Perú, vienen de Perú, aparecen estas primeras vírgenes morenas y que, bueno, los marcos eran con oro, como que venía toda una estética súper armada. Lo otro también que este barroco también se mezcla, también vuelve como a Europa tu barroco, porque yo me acuerdo de una charla que tú diste en un instituto, que no sé si podemos mencionar, tú hablaste que tu forma de Auspiciando, si no, componer, no. claro, si no auspicia, no lo mencionamos. Ya, tú mencionaste que, por ejemplo, tu forma de componer las fotografías era a partir de la proporción áurea, que eso ya nos remite mucho más atrás de la fotografía a la pintura, que son formatos, bueno, el ambrotipo, el daguerrotipo, normalmente tenía formatos parecidos a lo que se ocupaba en pintura para estos fines. Entonces como que vuelve como, no tienes como ese complejo, digamos, de volver a Europa, sino que todo el tiempo estás metiendo todo ahí, produciendo estas imágenes abigarradas a partir de Perú, de Chile y por ahí también México, que yo lo veo muy presente. Entonces Sí. es como extraño, ¿no? Lo que pasa es que hay mira, como dice el profesor Sea, que lo plantea muy bien, ¿no? Somos americanos, ¿ya? Y al ser americanos, de una u otra manera, tenemos una influencia directa de Europa, digamos. Lo que pasa es que la miramos con cierta distancia a Europa porque nos queremos separar de esa Europa. Pero Europa es la que nos transformó y nos instaló el pensamiento de una forma, y ese pensamiento se amalgó con lo que había en América de una u otra forma, de forma terrible en muchos de los casos, pero lo que tenemos constituido hoy día, ¿no es cierto?, es una amalgama de muchas culturas, ¿no?, de muchas culturas y de muchas fronteras y muchas formas de pensamiento, ¿ya? Sea dice que si realmente fuéramos pro-originarios, nuestros rituales no los haríamos en las iglesias, sino que los haríamos en los sitios arqueológicos, pero solamente los tenemos como piedras y monumentos, y ahí no hacemos ritualidad. Entonces, de una u otra manera, seguimos nuestra ritualidad europea, que nos influye en el pensamiento y en la filosofía del cotidiano, y de ahí yo me tomo de esa crisis, de este cruce de estos dos mundos, ¿no?, donde se unen. Y en esos dos mundos, la imagen de la Virgen venía blanca y se hace morena en América para poder concientizar, para poder controlar. Es una imagen política. Le cambian el color de la tez. Desde México hasta la última es la de Andacollo, que es morena. A todas ellas le cambian el color de la tez, y cómo cambia el color de la tez, hay un mito en cada una de esas historias, ¿no? La estatuilla de la Virgen de Andacollo la encontraron enterrada en el desierto, entonces como hacía tanto calor, se puso morena. La de Perú, se quemó la iglesia y con el hollín del humo se puso morena. La de la Caridad del Cobre de Cuba, iban los españoles en un bote, se murieron los españoles arriba del bote, la imagen quedó, el bote está a la deriva y tanto tomar sol, la imagen, la policromía de la imagen se puso morena. Entonces ya saben de esos mitos, ¿no?, para poder igualarse. La inteligencia del lugar es más fuerte en sí de los incidentes que vienen en el futuro. O sea, claro, tenía que ser una Virgen negra. Me acuerdo, Cristian, voy a hacer un episodio, hay un cementerio del Peral en Quilpué. Una vez nosotros, hace fácil 15 años, fuimos allá y nos encontramos con un cementerio quemado. Y también encontré una Virgen que en ese momento no tenía una cámara digital decente, que también estaba negra. Bueno, un episodio quilpueíno. Para volver un poco a este tema como de Mauricio, digamos, de la identidad chilena. Bueno, a mí me llama la atención que también trabajas con pintando sobre las imágenes, que también lo ha hecho por otro lado, también alguien que siempre aparece en paralelo a esta nueva generación de la fotografía, o artistas que trabajan con la fotografía. Cuando se menciona a Zaida González, que siempre está como esta cosa, que una pregunta que tengo que hacerla. ¿Por qué estas imágenes son barroco, por ejemplo, y no son kitsch, que es como la definición, digamos, de Europa para todas estas formas abigarradas de componer fotografía?
No sé, ¿alguna vez te ha respondido eso o te ha surgido esa duda entre el Yo barroco tengo y la el kitsch? claridad, yo con mi fotografía trato, indago y traduzco un pensamiento político y filosófico. Desde que lo hago a ese minuto, y como tengo una mirada marxista con respecto al mundo, y es lo que trato de traducir en mis imágenes, no hago unas imágenes en función de la moda, por tanto, desde ahí mi trabajo, y lo autodenomino, y espero que así se me respete, para mí mi trabajo es barroco y no kitsch, precisamente por eso, porque el barroco es político y es un lenguaje político popular y es lo que hago yo. Perfecto. El kitsch da para otros cortes y para otras telas que cortar, que no me siento parte de eso. Oye, Mauricio, pero de alguna forma, no sé si te lograste sentir parte, pero sí, y te quiero llevar aquí a una cosa mucho más cercana, a lo mejor en términos de años, lo que sucedió en octubre del 2019, que le han denominado estallido social, otros le dicen estallido delictual, es cierto, pero bueno, cada quien con su forma de denominarlo, pero sin duda que es un proceso que nos tiene hoy a puertas de una nueva constitución, ¿ya? Y obviamente también es un proceso político muy interesante. No sé cómo lo has podido tú abordar desde tu mirada, desde la fotografía tal vez, no sé cómo te toca ahí todo este proceso que estamos viviendo también. Bueno, siento que es una situación que era palpable, que se veía venir. Yo lo anticipé con mi proyecto Impius. Trabajé sobre lo que veía, cómo se venía el gobierno de Piñera si era electo, lo que se venía con una derecha nuevamente en Chile, lo que iba a suceder. Lo anticipé con mi proyecto Impius, con esta idea de los pecados capitales, que al final eran pecados capitalistas, digamos. Ya hice una proyección con ese proyecto y que hablaba del infierno, hablaba del purgatorio y de los distintos, la avaricia y todos estos pecados, donde en varias imágenes el protagonista es Piñera. Y hice una anticipación un poco de cómo veía, y el estallido social no es que yo me haya anticipado porque soy un visionario, sino que era evidente lo que se venía, porque las tensiones fueron desde el primer momento. Después yo estaba haciendo mi proyecto Soy una mujer, que es un proyecto binacional que hice en el sur de México y en el sur de Chile, y precisamente cuando estaba desarrollando el proyecto en el sur de Chile fui a hacer un retrato a María allá en Temucuicui. María es la vecina y una especie como de tía de Catrillanca, y yo tomé ese retrato. Para entrar a Temucuicui tuvieron que ir a buscarme con una camioneta, mi vehículo, como escoltarme, y después para poder salir porque hay todo un tema de seguridad. Y a María le habían, a su hijo, que es dirigente también allá en Temucuicui, hace pocas semanas le habían quemado su casa. Entonces la situación estaba caliente, muy caliente en ese minuto. Y yo terminé, fue mi última foto, la última foto era en Temucuicui, este retrato de María. Y cuando salí, después tenía que irme a Francia, tenía una actividad ahí en París Foto. Viajé y días después mataron a Camilo, mi amiga que me hizo la producción, Valentina, se había quedado en Temucuicui, se quedó encerrada, y ella me escribía lo terrible que había sido y la tragedia que se había transformado esto. Y ahí yo de inmediato visioné o pude ver que esta cuestión se venía una crisis social tremenda, que esto iba a gatillar algo muy grande, y así fue, digamos. Uno de los factores, aparte de la cuestión económica y social, uno de los factores fue el tema Catrillanca, la cantidad de mentiras que se dijeron con respecto a su asesinato, cómo se trató de ocultar la información y cómo se fue desprestigiando el gobierno y el Estado con sus instituciones de seguridad, y el enfrentamiento después de los jóvenes y de las jóvenes que enfrentaron a los carabineros en las manifestaciones se debe a esto también. Y ese, comillas, no respeto que había es precisamente por toda esta sarta de mentiras y de oportunismos baratos y vacíos de políticos sin sentido que se trataron de hacer con la figura de Camilo Catrillanca y su asesinato. Entonces, de una u otra forma, son cuestiones que están concatenadas y no se pueden separar. No se pueden separar. Y eso, obviamente, si hablamos de política,
trae una serie de consecuencias anteriores que no solamente son culpa de la derecha, también de la concertación, ¿no? Así que no nos podemos, digamos, leer la suerte entre gitanos, digamos, la realidad no es otra. Me impactó tremendamente. Yo estaba presentando precisamente Impius, estaba presentándolo en Nueva York, el libro cuando fue el estallido social. No lo podía creer. Las noticias en Estados Unidos siempre son tan raras, tú ves los noticieros y nunca sabes si te están diciendo lo que ellos quieren ver, porque Latinoamérica para ellos es como, no sé, es como la página del puzzle de un diario en Latinoamérica. Entonces no sabes si te están contando todo lo que está realmente sucediendo, y había que hablar con amigos por teléfono. Las imágenes eran tremendas, eran realmente dantescas, si se le pudiese decir, y claro, el nerviosismo y esta contención y tratar de volver y estar aquí para ver qué sucedía era tremendo, ¿no? Volví a las pocas semanas ya, me instalé a poder desarrollar un proyecto que estaba haciendo sobre la violencia de género. Se generó demasiada violencia hacia el cuerpo de las mujeres y hacia el cuerpo de los hombres, las mutilaciones, las torturas, las violaciones. Todo lo que sucedió en esa época fue tremendo, y lo desarrollé en una serie de daguerrotipos que estaba haciendo en Valparaíso, que es una obra que se llama Octubre Rojo, y que habla de esta idea de los monumentos, de las esculturas femeninas mutiladas en el cementerio disidente de Valparaíso, con retratos de mujeres que han sufrido violencia, relatos de ellas o relatos de otras mujeres, que lo fui personificando y armando en lo que terminó en una instalación fotográfica en el Balmaceda Arte Joven de Valparaíso ese mismo año. Sí. Y después cerré con un pequeño cortometraje de una pareja que se enamoran de la primera línea de Valparaíso. Eso es como de ahí me tomé en ese contexto. Claro. Vale. Bueno, 30 pesos no son los 30 pesos, sino que son 30 años. Te quiero hacer una pregunta, digamos, la relación que hay tú como artista. Puede sonar un poco pesado, así como que te he hecho preguntas así como un poco densas, pero ¿cuál es tu visión? No es hacia ti, pero la parte histórica, esta construcción de artistas emergentes, y cómo desde el punto de vista cultural tú has visto toda esta transición. O sea, te lo pregunto como un protagonista, como una persona que tú eres tomado como uno de estos tres emblemas, porque quizás está Olivares, Zaida González, y normalmente apareces tú como la tríada de artistas, fotógrafos artistas. ¿Cuál es tu experiencia, digamos, creo yo que hay una rivalidad entre independencia, una necesidad de esta relación entre institución e independencia, que creo que tú lo encarnas de buena forma? ¿Cuál es tu visión de la relación de los artistas con la institución? Mira, yo creo que vamos desgranando el choclo de a poquito, o el elote, como dicen en México. Mira, la cuestión de la emergencia fue un periodo que yo me lo tomé con justa medida, porque yo vivía aislado en una región que no estaba desarrollada desde el mundo de la foto, porque la fotografía y todos los proyectos de desarrollo regional no llegaban allá. Los primeros programas de desarrollo de la fotografía autoral chilena se enfocaron en la región de Valparaíso, en Concepción y en Santiago, en la región del Biobío y en la región metropolitana. Entonces, las otras regiones no existíamos para ese proceso, porque no había un soporte académico que nos permitiera ser competentes, y un sinfín de factores más que se tomaron en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Participé de esas mesas que constituían lo que iba a ser el futuro área de fotografía, y entonces yo y todos los artistas de regiones teníamos 10 años menos de probabilidades, digamos, de insertarnos en el mundo. Entonces yo llegué 10 años más tarde a esta pichanga, me invitaron 10 años más tarde a jugar. Y me mandaron al Arco para probarme, ¿ya? Lo que me sirvió a mí es que en esos 10 años yo produje una obra que no estaba vinculada a lo que estaba pasando en Chile. Entonces, como no estaba vinculada, cuando apareció fue algo nuevo y ganó solo su espacio, porque no había otro igual. Fue como lo que me sucedió. Entonces se me instaló solo. Yo no me vine a instalar, ni tampoco sabía eso, porque desconocía cómo era el medio y tenía 10 años perdido en eso. No sabía ni cómo se presentaba un portafolio, se los digo sinceramente.
Mi primer portafolio que presenté fue cuando vino Gerardo Montiel Clin a Santiago, es un mexicano. Yo mandé mi portafolio y lo imprimí y lo hice como un portafolio de estos de grabado, ¿ok? Una amiga me hizo una carpeta, yo imprimí las fotitos como debía imprimirlas y me junté en un bar porque habían unos amigos y estaba ahí Javier Godoy, que lo entrevistaron la semana pasada, y estaba un par de fotógrafos y estaba Tomás Munita, que siempre hemos sido bien amigos, y un par de fotógrafos más. Y se lo muestro ahí a los chiquillos, estaban en el bar, recién se habían tomado la primera cerveza, así que era el momento, después ya no era el momento. Y les dije, oye, ¿me pueden ayudar a editar esta cuestión? Porque yo realmente no sé. Y le abrí la carpeta y él Tomás abrió así unos ojos y me dijo, ¿dónde hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Entonces ahí entendí que yo estaba muy lejos de lo que estaba pasando y el Tomás me ayudó ahí a organizar las fotos porque yo tenía un visionado portafolio el otro día que tampoco sabía lo que era. ¿Okay? En ese minuto ya había mucha gente instalada, personas como las que Jorge ya habló, ya estaban en la parrilla, llegaban así casi con escolta a estas reuniones, así con un séquito grupo de personas que los acompañaban y llegaban ahí a estas charlas y a estas cosas. Participando de este mundo, yo los miraba con cierta extrañeza porque como yo no pertenecía a esto, no sabía cómo se movía el asunto. Y llegué ahí a la charla y ese portafolio, Gerardo Montiel fue muy generoso con sus opiniones, me dio un par de opiniones, me ayudó a cambiar un poco el proyecto y me dijo, si vaya a México, pasa a buscarme, yo te voy a dar unos datos. Y con sus datos yo hice mi primera exposición en México, una gran exposición, porque fue en el Museo Diego Rivera de México, que es uno de los más importantes de ese país. Y así partió todo esto. Y en ese minuto yo me consideraba menos que emergente, digamos. Yo era un iniciado en lo que estaba en las lides de estas pichangas. Yo hacía mis fotos nomás y no pretendía nada más que hacer lo que hago, digamos. Después del tiempo me empezaron a meter en todas estas selecciones, en todas las publicaciones y en todo esto. Bienvenido, muchas gracias. Pero yo no me siento en ningún momento, hace algún tiempo atrás, ya hace 6 años que ya no me siento emergente, digamos, porque creo que primero por la edad, segundo porque merezco otra relación dentro, si es que hay un estatus de relación con los artistas, debería haber otro allá cuando tenemos cierta trayectoria, debería de pensarse y hacerse otras cosas desde la institución política, como dice Jorge, desde la institucionalidad. Entonces creo que recién el año pasado se logró el primer avance con la adquisición de obras. Primera vez que se hace una diferencia, se ponen emergentes, mediana carrera y consagrados. Entonces creo que eso le hace muy bien porque ahí ya hay una decisión política con respecto a cómo están mirando la cosa. Había un gran espacio entre los emergentes y los consagrados que estaba a la deriva, que en el cual yo me considero que estoy, que es en el de mediana carrera, en el de mediana trayectoria, y no es consagrado porque todavía no tengo ni la edad ni todos los méritos para hacerlo. Claro. ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con la fotografía que viene después? Porque está como en un momento como que los fotógrafos, artistas o artistas-fotógrafos, era el Olimpo de la fotografía en Chile. Y quizás con este mismo tema del estallido social, quizás venga una nueva remesa de forma más documental, que aún no logra cuajar, digamos, porque todavía, no sé, estamos muy recientes y quizás está como esta foto muy en la onda fotoperiodismo, pero no está, digamos, no ha cuajado en una obra ya más contundente y más coherente en el tiempo. ¿Tienes algunas referencias de nuevos fotógrafos, artistas, o cómo ves la escena actual de la fotografía? Creo que la escena actual hay demasiada fotografía y eso enreda, primero. Segundo, que las formas de transferir la información es demasiado instantánea y por tanto le quita el peso específico que debe tener la producción de una obra, que tiene que ser contemplativa, reflexiva, más allá de lo que se esté cubriendo, más allá de si una actividad que sucede en un acto policial. Me refiero a cómo abordas ese tema. Creo que ese es el gran error de la gente joven, que está tratando de llevarnos a un escenario donde las cosas no funcionan así.
¿no? Las redes sociales pueden funcionar así, pero la mirada reflexiva sobre una problemática social de la envergadura que tuvo el estallido social no es una cuestión solamente para Facebook y para Instagram, digamos. ¿Ya? Entonces ahí tiene que haber una mirada reflexiva, tienen que haber personas que sepan de edición y de curatoría para que vayan abordando esta forma de ver y vean cómo canalizan toda esta cantidad, toda esta producción visual que hubo. Lo que me parece lamentable, y que ahí quiero ser categórico, es que solamente esta cantidad de información visual solamente aparezca con estos hechos de enfrentamiento. Hay muchas formas también de contar lo que nos está pasando, porque llegamos a ese hecho por otros hechos que no se contaban que no se contaban con esa cantidad de producción de imágenes. Y eso es lo que me extraña. Ahí me extraña. Ya a veces puede ser hasta un aprovechamiento de las circunstancias, o puede ser por estar ahí, por estar haciendo lo que está pasando, como hay otros y otras que se lo toman bastante en serio y lo hacen con mucha prudencia, seriedad y respeto. Entonces, hay muchas formas de ver esa sobreproducción de imágenes. Hay muchas formas de verla, de distintos lugares. Y ahí hay que ser cauto, ¿ya? Porque cada vez que hay eventos sociales, ahora que tenemos las cámaras a nuestra disposición de todo tipo, van a haber muchas imágenes hoy. Cada vez que hay un hecho de estas características o de otras similares, van a ver. No era así en la Segunda Guerra Mundial o cuando se inició la fotografía de 35 milímetros, porque pocos podían acceder a una cámara fotográfica y registrar lo que estaba sucediendo. Yo creo que ahí hay un parámetro. Para poder entender lo que va a pasar con la fotografía, si la fotografía se va a volver absolutamente documental, lo dudo. Hay una nueva tendencia mundial donde la fotografía documental ficcionada o la fotografía ficcionada, la fotografía argumental se documenta, ¿ya? Es la nueva tendencia. Hay un cruce de los distintos subgéneros y géneros de la fotografía contemporánea se están cruzando para hacer la nueva fotografía, donde Latinoamérica tiene mucho que contar y donde se está posesionando absolutamente en lo que se está llevando a cabo, así como en África, no solamente por una cuestión social y cultural y política, porque por esa parte nos ven, también por la forma de hacer. Sin ir más lejos, mi amigo Yael Martínez, mi amigo de México, el año pasado entró a Magnum, ¿no? Como un fotógrafo de Magnum, y su fotografía es documental, ficcionada, ¿no? Donde va narrando estas historias largas, donde va haciendo estas fotos con las que trabaja con su familia, que podría haber sido puesto desde el punto de vista de la fotografía documental más purista, algo que antes no se hubiese aceptado en Magnum y hoy día se acepta. Claro. Y latinoamericana. Se le acepta al latinoamericano, se le acepta a los latinoamericanos estas posibilidades de abrir el relato. Y lo que yo he llamado, dentro de un texto que desarrollé, el documentalismo barroco, ¿no? Claro. Oye, Mauricio, queríamos ya, bueno, nos queda muy poquito tiempo de entrevista, pero obviamente no queríamos terminar sin preguntarte sobre este libro que prontamente se va a lanzar. Ya hay una preventa que ya se vendió, como nos comentabas al inicio, que es Sergio Larraín, de la fotografía al vacío, conversaciones y epístolas. Cuéntanos un poco, bueno, ya lo decía Jorge al inicio, hemos estado ahí en unas semanas donde Sergio Larraín ha estado ahí en la palestra nuevamente, digamos, por este documental dirigido por Sebastián Moreno, ¿cierto? Y bueno, ahora viene este libro también en términos de tu relación con Sergio. Cuéntanos un poco cómo se va construyendo, bueno, esta amistad y también finalmente la decisión de plasmar todo ello en un libro, ¿no? Mira, antes de partir con Larraín, como está vinculado, creo que dentro de los próximos 5 años, a más tardar una década, creo no equivocarme, va a haber un fotógrafo o una fotógrafa chilena nuevamente en Magnum, ¿ah? Se lo anticipo. Ok, está grabado esto, Para que sepan, ¿no? Para que después no digan que no lo dije. Bueno, la relación con Sergio fue una relación de amistad que después con los años se fue transformando, como todo lo transformaba en Sergio. Uno era una persona que era guiada
por él, digamos. Siempre tenía esta visión de ir guiándote y diciéndote qué tenías que hacer y qué no debías de hacer para que tu mundo fuese mejor y fuese feliz y todo. Entonces partió por una ignorancia mía. Yo desconocía la existencia de Larraín, no sabía quién era. O sea, conocía el apellido Larraín, pero no sabía que había un fotógrafo, y menos que había pertenecido a Magnum. En los libros de historia de la fotografía universal no aparece nunca Larraín, así que no me aparecía como un referente. Y fue una fotógrafa francesa que en una conversación que un poco me trató de humillar, me dijo que cómo era tan ignorante y no conocía un fotógrafo tan importante para el mundo de la fotografía, que además vivía en la misma región en la cual vivía yo. Y eso prendió todas mis luces y me obsesionó la idea de poder conocerlo, si más encima vivía cerca de vivía yo. Entonces me puse en campaña de conocerlo. Un amigo periodista de Ovalle me consiguió un número de una casilla de correo al cual le escribí muchas cartas a Sergio. No me contestó ninguna. Llamé por teléfono a mi amigo, le dije, ¿qué se imagina este señor? Que no me contesta ni una carta, ¿cómo va a ser tan mala onda? Me dijo, mira, ¿sabes qué? En vez de sirve todo lo que me estáis diciendo, me dijo mi amigo, escríbele lo mismo pero en una carta. Y eso fue lo que hice. Le escribí a Larraín una carta en otro tono, en el cual le decía que yo ya no quería conocerlo, que me daba lo mismo, goodbye, y ahí me contestó. Y lo primero que hizo fue invitarme a sus clases de yoga que hacían en una plaza de Ovalle los días sábados, una vez al mes, a la cual asistí. Debo reconocer que yo no di el ancho, que lo escribo casi de la misma forma, casi textual en el libro, que no di el ancho en la primera clase, mientras este señor se flexionaba igual que un joven. Y después de esa reunión nos fuimos a su casa en Ovalle a tomar un té, conversamos. Yo traté de grabarme esa reunión de la mejor forma porque pensaba que nunca más lo iba a volver a ver. Me regresé a mi casa con esa sensación que no lo iba a ver más, y a la semana me llegó una carta en la cual hablábamos de otras cosas con un librito, y de ahí otra carta, después visitas, después reuniones, otra carta, bla, 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 presentaciones de libros, entre medio, y aceptó hacer una charla en la Universidad de La Serena que yo organicé, sí. Una charla con la cual él se acercó y hizo una charla a los jóvenes que estudiaban en la carrera de periodismo en el ramo de fotografía, y de ahí esta confianza empezó a crecer y se empezó a ampliar y empezó a condicionar bastantes decisiones de mi vida, pero no en lo absoluto, pero sí en varios planos que también voy narrando en este libro. En este libro lo que trato de hacer es abarcar no solamente cómo lo conocí, cómo él me contó su historia, parte de su historia, porque tampoco me la narró toda, las intuiciones que yo tenía con respecto a sus decisiones de abandonar la fotografía de prensa, cómo me lo narraba a mí, por qué lo había hecho y por qué no, qué le gustaba y no le disgustaba de la fotografía de prensa, qué le gustaba del arte, por qué se había alejado de las cosas, por qué se había ido al valle el Valle del Limarí, por qué se había comprado esa casa en Tulagüen. Todo este tipo de cosas lo voy abordando, y lo voy abordando de esta idea de la filosofía oriental, del wabi, la pobreza, la austeridad, la soledad. Todo esto para poder dar a entender este Larraín después de Magnum, ¿no? Este Larraín que habla desde lo espiritual, desde la meditación y el yoga, qué sentido tenía eso, pero esto va con citas y va con análisis desde la filosofía oriental, desde el Satori, desde el arte zen y todas estas relaciones que no se logran hacer de Larraín, porque a la gente cuando le llega ese otro Larraín, le llegan estos libritos con fotocopias, con textos de él, ¿no es cierto? Que al final no sabe de qué se trata, pero estos están escritos en haiku, que son la forma poética la más precisa y la más acotada del mundo, japonesa. Esto es una forma estética de hacer arte, ya, tiene que ver con muchas otras cosas, más allá de lo que dicen sí. Es cómo se construyen las sílabas, bla, 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 bla. Las fotografías que hizo después de Magnum, los dibujos, las pinturas, todo esto en conjunto él le llamaba Satori, también está relacionado en este libro. Y además el libro tiene una apartada, la última parte del libro habla sobre dos fotografías que él me narra,
¿ya? En un encuentro que tuvimos, él me narra 2 fotografías y me dice qué es lo que sucede ahí, me trata de explicar lo que significa el estado de gracia al momento de hacer una imagen. Entonces es como ir articulando toda esta idea. Primero parto de Larraín, que me cuenta su vida de Magnum en un relato que me contó en un restaurante. Después de eso voy a sus casas en el valle, porque elige el valle, este mundo ecológico, el Satori, o sea, todo el tema del arte zen. Me meto a esta dualidad que hay entre sus fotografías que están albergadas y tan costosas en Magnum y toda esta producción visual que hacen fotocopias, estos 2 personajes completamente distintos. Uno es Larraín y el otro es AD, Adorar a Dios, que era su alter ego. Y después termino el ensayo con estas últimas 2 fotografías que son como el contenedor de todo lo otro que cuento anteriormente en el libro. Dale. Bueno, muy bueno. Sí. Jorge, no sé si quieres cerrar ahí con alguna pregunta, el tiempo ya se nos acaba. Dale nomás. Bueno, se nos hizo súper corto, hay que un montón de otras cosas que van a quedar fuera, lamentablemente. Bueno, es un poco como preguntarte si viste el documental, digamos, este es un libro que me parece que no está tan en la línea del documental. No sé, podríamos hacer opuestos complementarios. ¿Cuál es el enfoque que tiene con esta versión, digamos, Magnum? La verdad que Magnum, no he visto el documental. Sebastián Moreno conversó mucho conmigo durante el proceso de la construcción de su documental. En varias oportunidades conversamos sobre el documental, me pidió antecedentes, incluso en algún momento me solicitó la cámara de Sergio, la cámara fotográfica que me regaló Sergio en alguna oportunidad. Pero al final no llegamos a acuerdo de cómo se la pasaba, estábamos en distintos lugares, entonces no funcionó eso. Yo solamente he visto algunos cortos del documental y los comentarios que me han traspasado las personas. Lo que valoro, no he visto el documental completo, lo que valoro principalmente del documental son las imágenes de la niñez, la infancia y la familia de Sergio. Estas fotografías que tomó cuando él va a Europa después que muere su hermano Santiago, que tampoco yo tenía idea, nunca las había visto. He visto otro material, pero ese no. Eso lo valoro mucho. Creo que ahí hay un trabajo de investigación profundo y muy potente con respecto a esa etapa de Sergio que era completamente desconocida. Y que también era desconocida para mí. Yo no sé nada de Sergio de ahí, sé de Magnum para adelante, digamos. Y previo a Magnum, antes de irse a Magnum en O Cruzeiro y de ahí para adelante, digamos. Y eso, y es lo que sé. Vi un par de pedacitos donde habla la mamá de su hijo y su hijo, que me parecen tremendos aportes. Los 2 aportes que hacen ellos son súper sinceros, súper directos, súper honestos. La elección de los referentes del mundo de la fotografía que se utilizaron, creo que podría haber sido un poco más amplia la mirada. En eso soy un poco más crítico. Se va siempre en las mismas personas y creo que no solo yo, sino que hay muchas otras personas que podrían haber dado una relación sobre su idea de Larraín desde otro lugar, digamos. En ese sentido, pero esas son elecciones del director y puede hacerle su obra, su creación, y está súper bien que lo haga así. Es una mirada. Lo mío no tiene nada que ver con esta idea del documental. Lo mío es un ensayo. Es un ensayo que aborda temas sociológicos, filosóficos, estéticos, y que aborda un Larraín desde otro lugar, desde un lugar donde estoy en primera persona, donde yo me comparo con él, donde cuento lo que me pasaba cuando él me decía esas cosas, qué yo tomaba en relación, qué tomaba en serio y qué no, qué me pasa hoy día cuando veo esa relación, qué es lo que me escribía, si lo entendía o no lo entendía en ese minuto. Mi texto va más por otro lugar y va desde lo regional, va desde el lugar, va desde el territorio. Lo mío no es un libro que pretende abrir a Larraín al mundo, sino que pretende llevar al mundo, pretende llevar a la gente a ese pequeño mundo en el que habitaba Larraín, es al revés, ¿no? Y así siempre trabajo mi obra, ¿no? Yo trato de llevar a la gente del mundo a ese territorio pequeño de donde yo soy, de donde yo construyo, ¿ya? No es al revés, ¿no? Súper. Mauricio, bueno, se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer este momento, digamos,
tu espacio, digamos, tu palabra en relación a tu trabajo. Y nada, obviamente, como dice Jorge, quedaron muchos temas pendientes. Podemos a lo mejor ver una próxima invitación más adelante también, ¿por qué no? A este pie de foto que esperamos también que pueda visualizar mucha gente más. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, sí, se quedaron tantos temas en el tintero, porque hay tanta gente importante en mi vida que han influido tanto, más allá de Sergio, digamos, que hoy día está la palestra, pero hay otra gente que desde lo político, desde lo social y de tantas otras cosas ha influido tanto en mi quehacer, en mi obra, ¿no? Y que me ha abierto espacio y me ha ayudado y que sirve tanto después para otra gente joven que pueda ir elaborando sus propias formas y que esta experiencia le pueda servir. Queda mucho siempre en las entrevistas, quedan muchas cosas, sobre todo cuando se hace como una antología temática con respecto a las personas, y siempre quedan cosas, pero les agradezco la oportunidad y los felicito por el programa. Gracias, Mauricio. Por Viña FM y sus multiplataformas estamos presentando Pie de Foto con la conducción de Jorge Villamoreno y Cristian Soto Silva. Por Viña FM y sus multiplataformas estamos presentando Pie de Foto con la conducción de Jorge Villamoreno y Cristian Soto Silva. Vamos a ir a un breve corte musical para luego volver con Fotomérides. ¿Te parece, Jorge Villa? Me parece estupendo. Maravilloso. Entonces te cuento que vamos a escuchar a Felipe de la Borde, quien es un trovador limachino, ¿cierto? Que desde hace varios años, desde que salió de su carrera en la Universidad de Playa Ancha, ha realizado bastantes discos con su estilo, que obviamente tiene mucho que ver con un acercamiento, digo, a la música de raíces latinoamericanas. De él vamos a escuchar esta canción que se llama Son de Colores, que es del año 2014, pero es bastante bueno. Escúchelo. Me gusta la primavera, las flores de par en par, los colores, las banderas, amores de aquí y de allá. Me gusta la primavera, que te ha visto florecer, una tarde hechicera, un claro anochecer. Me gustaron los aromas, el polen de tu dulzor, tus ojos como paloma. Qué tristeza el desamor, qué tristeza el desamor, qué tristeza el desamor. Son de colores los gritos de mi garganta, son de colores tus ojos cuando brillaban, son de colores tus labios que murmuraban, son de colores tus dedos en la guitarra. Y cuando llegue el solsticio, yo no quiero que te vayas siguiendo los beneficios que la primavera carga, que la primavera carga, que la primavera carga. Son de colores tus pensamientos y los míos, son de colores las flores cerca del río, son de colores las almas en el gentío, son de colores, tu olor me mantiene vivo, tu olor me mantiene vivo, tu olor me mantiene vivo. ¡Hey! Son de colores los gritos de mi garganta, son de colores tus ojos cuando brillaban, son de colores tus labios que murmuraban, son de colores tus dedos en la guitarra. Y cuando llegue el solsticio, yo no quiero que te vayas siguiendo los beneficios que la primavera carga, que la primavera carga, que la primavera
colores, tu pensamiento y los míos son de colores, las flores cerca del río son de colores, las almas en el gentío son de colores, color me mantiene vivo, tu olor me mantiene vivo, tu olor me mantiene vivo. ¡Hey! Estamos presentando Pie de Foto por Viña FM, Frecuencia del Mar. Y bien, ya estamos de regreso acá en Pie de Foto por Radio Viña 107.7 FM y todas las plataformas que Radio Viña tiene ahí para la transmisión de todos estos programas, específicamente de Pie de Foto. Les vamos a invitar a que también nos puedan seguir en Instagram, @programa Pie de Foto. También se llama @programa Pie de Foto la página que tenemos en Facebook. Síganos ahí para enterarse de todas las noticias relacionadas a esta iniciativa. Jorge Villa, entramos en lo que es Fotomérides. ¿Qué nos trae para hoy, Jorge? ¿Estás por ahí? ¿Viene Jorge? ¿Aló? ¿Sí? Ahí está. Voy a hacer mi propia ingreso de cortina improvisada. Ah, mira. Oye, extraordinario efecto, Jorge Villa. Ya, bueno, dándole como ochentero, cambiando las velocidades. Bueno, en este caso vamos a hablar de un fotógrafo bien particular, ¿ya? Se llama Luigi. ¿Ya? Ahí vamos a ir con la cortina oficial y nos vamos a acompañar de imágenes. ¿Por qué es un fotógrafo especial? Uno normalmente dice lo mismo cuando vemos fotógrafos, pero es porque es un fotógrafo de escenas de crímenes. O sea, más bien, fotografías de muertos que están todavía tibios, ¿ya? Y bueno, esto tiene un poco como su especialidad es que normalmente la prensa roja queda normalmente como suscrita a un público determinado. Nunca nadie va a pensar que la crónica roja va a ocupar los museos, que tampoco va a hacer su llegada, digamos, a formatos impresos. Como que no había una responsabilidad hasta que este caballero, que hace un marketing tremendo de su propia carrera, empieza a inventarse a sí mismo como personaje y a sacar las fotografías, digamos, periciales hacia afuera, hacia otros márgenes, ¿ya? Y los inserta en otros contextos más allá de la prensa propiamente tal. Es un fotógrafo que trabaja con lo desagradable de la sociedad. Ahí estamos viendo una fotografía que hoy día, sí. Bueno, esta es la fotografía también de un muerto al lado de un letrero de Coca-Cola. Veo a Coca-Cola y como que no es muy auspicioso. En primera instancia uno pensaría que está borracho, digamos, ¿no? Claro, pero no es tal, son muertos. Y también ocupa este tema de las parejas que se están besando en cine porque hace uso de los primeros rollos infrarrojos. Y empieza a fotografiar a gente en el cine y obviamente ha pesquisado, digamos, que hay parejas que pueden estar buscando la oscuridad para otros afanes distintos del séptimo arte. Y aparte de eso también genera en una etapa posterior, él también se vincula a Hollywood y empieza a hacer estas fotografías distorsionadas, digamos, con estrellas de Hollywood, ¿ya? Que normalmente las vendía a los mismos artistas, los mismos actores le compraban sus fotos que ya estaban saturados de imágenes bellas de sí mismos. La producción hollywoodense propiamente tal ya tenía sus códigos. Entonces, estas fotografías distorsionadas de Jerry Lewis, de Marilyn Monroe, que vimos de Judy Garland, que habían por ahí también apareció la primera foto, ya es una etapa en que él se jubila, digamos, de su actividad junto a los policías. No vamos a decir en coordinación con los policías, porque él lo que hizo fue intervenir la radio de la policía y llegaba antes al suceso del crimen que la propia policía. Wow. Y ahí obtenía ingresaba a los lugares cuando los cadáveres todavía no habían sido movidos, cuando todavía no llegaban los peritos, y en cierta medida también los relatos dicen que intervenía las escenas del crimen, ¿ya? Como que siempre buscaba fotografías que se viera el rostro de los fallecidos. No tenía el pudor actual de que ponen una manta encima, no. Era simplemente tomar la fotografía con el mayor descaro. Ahí tenemos una fotografía del mito que él echa a correr, que tenía su laboratorio dentro de su auto, cosa que no era tal, pero la gente lo creía y lo difundía. Él simplemente tenía su máquina de escribir y bueno, él logró un marketing tal que lo llevó a Hollywood.
Ahí hay una primera película que está inspirada en este libro amarillo que les mostraba, que se llama Naked City, o La Ciudad Desnuda. Y ese libro es de 1945. Y a los 3 años hacen una película sobre este libro, o inspirada en este libro. Y él aparece en la película actuando de sí mismo. Más adelante, Stanley Kubrick se fija también en la obra de Weegee, y lo cita como fotógrafo de lo que se llama las still pictures, la fotografía quieta, digamos, de las películas, pero en el fondo no le interesaba que él hiciera las fotos, sino que lo llevó al set para que Peter Sellers, el actor de la película Doctor Strangelove de 1964, se inspirara en él para construir el personaje de esta película, ya que es sobre la etapa nuclear. Es un fotógrafo que trasciende, porque en su primera etapa se dedica a todo este tema de la fotografía pericial, que en el fondo es prensa roja, con las reacciones de la gente, llegar antes y un poco azuzar a la reacción inesperada de la gente, que los vecinos del fallecido reaccionaran como un espectáculo ante la muerte de uno de ellos. Ya él trata como de intervenir la escena, es lo contrario de la fotografía pericial, que te dicen no, la mínima intervención, la objetividad. No, él trata de intervenir. Él hace de todo como para volver algo interesante en la fotografía que es objetiva, ¿ya? Y en una segunda instancia, ya cuando está más viejito, él se acerca a Hollywood, y de alguna forma estar en Hollywood ya le permite alejarse también digamos, de todo el horror, etcétera, y él se vuelve un personaje de Hollywood. En 1992 incluso se hace una película sobre su vida, etcétera. Más allá, es un llamado como que la gente busque, obviamente va a sonar como muy fácil, pero se meta a Google y busque fotografías de Wiki, porque hay muchas etapas. Es como desde una fotografía absolutamente, digamos, común o esperable, y no de autoría. Él pasa por etapas como, no sé, como un Picasso, como un pintor, como un artista de la fotografía de calle extrema, con un marketing tremendo que él hace de sí mismo, que él vivía frente a la estación de policía de Nueva York, intervenía la radio, también en su auto tenía la radio de los policías, también desarrollando mucho instinto, como les decía, marketing, en el sentido de editar un libro con su trabajo, pero lo hacía como no con un fin artístico o con un fin bibliográfico, alimentar, digamos, a las nuevas generaciones con un arte bello. No, lo hace como una forma de permanencia, de proyectar en el tiempo su trabajo. Y en como muchos otros libros vinculados a ciudades, no sé, tenemos el Londres del mismo Robert Frank, Estados Unidos, Robert Frank en Nueva York, más adelante en los años 50, 60, con otros autores. En este momento se me olvida, con Klein, es uno de los fotógrafos norteamericanos que dan esas visiones feas desde dentro de Estados Unidos siendo norteamericano. Para mí Wiki un poco como que da las peores versiones de Nueva York con este libro, y un poco como que lo jubilan, porque normalmente las versiones de Estados Unidos feas, las versiones feas, son de gente de afuera, ¿ya? Entonces por eso yo creo que se le lleva a Hollywood como para que se obnubile y no deje y en el fondo deje de hacer este retrato de la Norteamérica fea, la Norteamérica de gente que muere, de la noche, que es monstruosa, de las mafias, etcétera, porque es un fotógrafo muy interesante, pero está dando el peor retrato que podríamos tener de Nueva York, de la capital del mundo, en ese entonces. Entonces, a lo que voy es que es bueno revisitar estos autores que no tienen un formato de la inspiración, no son, digamos, estos como escritores, fotógrafos literarios, que, no sé, este héroe de guerra, como puede ser Robert Capa, que es como un personaje cliché de Hemingway, o no sé, mismo Larraín, que parece, disculpen, un personaje como de Thomas Mann, como esta encrucijada entre la moral, la ética, el misticismo. No, Wiki es otra cosa, es la prensa roja, es la revista, es la banalidad, es farándula, pero aún así está hecha de forma
construida de forma muy inteligente, en base a la reacción, los juegos de mirada, etcétera. Y es un fotógrafo que nace con el siglo, o sea, él es un ruso inmigrante en Estados Unidos que llega de niño, se cambia su nombre 2 veces, y bueno, su nombre Ouija es porque en inglés es muy parecido Ouija a Ouija, Ouija, creo que es en inglés. Entonces, porque él tenía esta como comunicación, se decía que tenía como comunicación con los muertos o olía donde iba a ocurrir un crimen. Entonces por eso le pusieron Ouija como una forma de decirle el Ouija. Así que eso es un poco lo que se da con este personaje, que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista literario, porque es como amoral, es un personaje que actualmente prácticamente estaría funado. Así que eso es un poco como revisitar, digamos, biografías de fotógrafos que son distintas al común de la gente, porque ya está tan establecido este relato tipo Magnum como heroico, está este otro fotógrafo alejado de la sociedad que sale a cazar cosas de la sociedad o están obsesionados con ciertos temas. En este caso es absolutamente mundano Ouija, pero él logra instalar su manera de ver y su falta de pudor, digamos, la convierte en un marketing que en el fondo él mismo se asegura que sobreviva en el tiempo. Así que es la invitación a que revisen las páginas de Ouija. Hay una página de Ouija.net, Ouija.net, que es donde pueden ver su trabajo. Así que eso es la invitación, ver otro tipo de fotografías. Las fotomérides también están en nuestro sitio de Facebook. Así que eso con Ouija. Muy bien. Dejamos en manos de los panoramas. Exacto. Oye, siempre interesante lo que Jorge Villa nos trae aquí en Fotomérides, y también recomendarles el grupo en Facebook, búsquenlo por ahí, Fotomérides. Jorge Villa, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, lo va a aceptar inmediatamente. Son pocas las condiciones que Jorge pone para poder formar parte del grupo, ¿cierto? Porque no hay muchas exigencias, digamos. Es solamente llegar y agregarse ahí, unirse al grupo. Vamos entonces a los panoramas. Nos quedan poquísimos minutos y voy a aprovechar de recomendarles un par de sitios interesantes. Uno es, y se hizo una mención aquí en la entrevista con Mauricio Torogoya, porque él es uno de los fotógrafos que aparece aquí nombrado, es Rectángulo en el Ojo. Es un proyecto antiguo del año 2013, un fondart, que, bueno, voy a leer más o menos lo que nombra este colectivo, ¿cierto? Que se llama Colectivo Rectángulo. Dice: cuando pegamos el ojo a la pantalla del dispositivo electrónico, emulamos a esos plusmarquistas que salen catapultados de los tacos con la vista puesta en el infinito. Viajamos a tal velocidad por la mal llamada red que el ojo no tiene quien le enrede, ni siquiera cuando una buena fotografía consigue retener unos segundos el impulso arrollador de la locomotora. La opción de las personas que a continuación presentamos se aleja de esta antología de la prisa, precisamente porque son profesionales de la mirada, el rectángulo como línea fronteriza de lo que pasa dentro y la nada de afuera. Además de su amor por el encuadre, comparten una pedagogía de la imagen capaz de devolverle la vista a un ciego. La misión de esta página es mostrarle un pedazo suyo, pues siguiendo los guijarros que dejan en el camino, habremos recibido el mejor cursillo de iniciación posible antes de que su creación hable por sí sola. Bueno, ahí lo están viendo distintos fotógrafos, ¿cierto? Fue en España, nombramos a Mauricio Torogoya, a Mauricio Valenzuela también, a Cristóbal Olivares, Tazaida González también nombrada aquí en el programa. Bueno, visiten este sitio, Rectángulo en el Ojo, y van a poder ver el trabajo de distintos fotógrafos a través de imágenes y también un pequeño corto documental. Bien interesante el trabajo que está ahí. También les recomiendo la página de AFOCH, que es la Asociación de Fotógrafos de Chile, una asociación relativamente nueva, en donde tienen diversas actividades en torno a la fotografía para quienes recién se están iniciando en esto del arte fotográfico digital, ¿cierto? Pueden encontrar aquí bastantes actividades, pueden ser parte también de AFOCH si es que así ustedes lo estiman conveniente. Ahí está esa recomendación. Y por último, y para finalizar, les quiero recomendar esta revista que se llama Caption Magazine. Caption, así se dice, ¿no, Jorge? ¿Estoy mal? Sí. Caption Magazine.
que es una revista chilena de fotografía que muestra el trabajo de fotógrafos de gran trayectoria y también emergentes. No pretende por ningún motivo ser una revista solo para fotógrafos. Está más bien orientada a cualquiera que disfrute del arte fotográfico y las historias detrás de las imágenes. La idea nace de la necesidad de dar un espacio de publicación a ensayos fotográficos de largo aliento, temáticas de contingencia nacional e internacional y fotografía contemporánea. Esta publicación bimensual es una iniciativa de un equipo pequeño que ya cuenta con colaboradores en terreno en asignaciones dedicadas y que podrán disfrutarse en los próximos números. La revista está disponible tanto para descarga gratis en formato PDF como en edición impresa a pedido. El proyecto es desarrollado y editado por Alejandro Sotomayor, Ricardo Carrasco, Alexander Stuparich, Ignacio Izquierdo, Héctor Valdés y cuenta además con la colaboración del periodista Luis Sánchez. Caption Magazine está en constante evolución y esperamos adecuarnos a los tiempos. Es una aventura que sabemos solamente dónde comienza. Ahí está la recomendación o las recomendaciones para el día de hoy. Caption Magazine y bueno, todos los sitios anteriores que espero hayan podido cliquear ahí dentro de sus navegadores para poder revisarlos. Jorge Villa, hemos llegado al final del programa del día de hoy. ¿Algún mensaje final? ¿Algunas palabras al cierre? No, creo que ya todo fue dicho dentro del marco de la fotografía. Como uno dice, la fotografía tiene que hablar por sí misma. Así que el programa estuvo redondito o cuadradito. Así que nada, rectangulito. Saludos a todos rectangulitos. Así que un saludo a todos y bueno, nos veremos en la próxima edición con la sorpresa de algún invitado tan bueno como el que tuvimos hoy día o hemos tenido en las ediciones anteriores. Estupendo, Jorge Villa. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo martes aquí por Radio Viña FM, Pie de Foto, 107.7. Chao, chao. Así hemos repasado historias, imágenes, fragmentos de la vida. Pie de Foto, un programa con lo más destacado de la fotografía nacional e internacional. Con la conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva. Pie de Foto, todos los martes desde las 19 horas por Viña FM y todas sus plataformas. Este fue un programa financiado con los recursos del Fondar 2021.